Buenas tardes a todos. El día de hoy voy a estar compartiéndoles la clase correspondiente a la semana 5, que donde estaremos viendo un poco unos conceptos de medios de cobro y pago en comercio internacional relacionados al tema de la logística global. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo esos temas. Espero que les agrade la información. Toda esta información va a venir en el examen parcial para que tome nota. Y pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Buenas tardes a todos. Como les decía, hoy vamos a estar viendo un tema que se llama medios de cobro y pago en el comercio internacional. Muy relacionado a todo el tema de comercio internacional, al tema de la logística global, etcétera. Esto va a servir como una guía completa sobre los instrumentos financieros, normativas internacionales y estrategias de financiación eh, a lo largo del plazo que hacen posible que el comercio global entre empresas de distintos países. Entonces, con esto vamos a dar un poquito de introducción a todo este tema muy relacionado al import-export de mercancía y pues vamos a empezar con la información. Primeramente, ¿qué aprenderemos pues ahora sí que en esta presentación? Aprenderemos que el comercio internacional requiere herramientas financieras sólidas para operar con seguridad y eficiencia. Esta presentación cubre los pilares fundamentales del cobro, el pago y la financiación en el ámbito global. Mencionaremos 4 puntos importantes. Primero mencionaremos o visualizaremos los conceptos clave, la definición de los medios de cobro y pago, las normativas internacionales que lo regulan, etcétera. 2, los tipos de medios, análisis de medios tradicionales y electrónicos utilizados en las transacciones internacionales. 3, la financiación a largo plazo. Cómo el capital a largo plazo facilita la expansión internacional y reduce riesgos. Y 4, y no menos importante, instrumentos y los riesgos que se corren. Préstamos internacionales, pólizas de crédito, gestión de riesgos financieros, etcétera. Entonces, estos 4 conceptos o todos estos 4 rubros vamos a estar viendo el día de hoy en la presentación. Entonces, vamos a empezar. Primeramente con los conceptos claves de cobro y pago. En el comercio internacional, los medios de cobro son instrumentos utilizados para recibir el pago por bienes o servicios, mientras que los medios de pago son instrumentos empleados para realizar el dicho pago. Su elección de factores depende de factores como la distancia entre países, el nivel de confianza entre partes y las regulaciones aplicables. Y aquí mencionamos cuatro temas relevantes. Uno, las transferencias bancarias. Las transferencias bancarias es el método más utilizado en el mercado. Esto por tema de seguridad y rapidez en transacciones. La carta de crédito, que es un documento bancario que garantiza el pago al vendedor. Los cheques bancarios, órdenes de pago emitidas para entidad financiera con uso decreciente en el comercio global y pagos electrónicos, plataformas digitales que facilitan las transferencias rápidas. Entonces, estos 4 medios para hacer el cobro o el pago son los que se utilizan más en el mercado y los que tienen más seguridad. En el tema de pago de efectivo, pues eso sí ya no se utiliza tanto. Como son movimientos internacionales, difícilmente se va a pagar de forma, pues en efectivo en esa parte, ¿no? Entonces utilizan estos 4 tipos de pago, lo muy referente y muy importante, ¿no? Ahora,
El marco global que regula el comercio internacional son pues ahora sí que son las normativas internacionales que estandarizan las prácticas comerciales y proporcionan un marco legal claro para resolver disputas entre empresas de diferentes países. Y aquí vamos a mencionar tres normativas diferentes. Uno, la CISC, que es la Convención de la ONU, establece el marco legal para la compra-venta internacional de mercaderías, formaciones de contrato, obligaciones de las partes y remedios ante incumplimientos. Esto es un medio importante, es una regulación relevante, ya que tiene podríamos decir, mucha confianza porque es un proceso muy formal. Incoterms es Cámara de Comercio Internacional. Definen los derechos y obligaciones del comprador y vendedor, incluyendo responsabilidades sobre transporte, seguros y costes asociados a la mercadería. Y por último, la Convención de Ginebra, normas internacionales para la emisión y endoso de las letras de cambio y pagarés, instrumentos clave para garantizar el pago de deudas comerciales. Entonces, estas tres normativas son las que existen y que se utilizan mucho en el comercio internacional y que es importante que las conozcamos para que al momento que nos enfrentemos a este proceso, sepamos cuáles son las regulaciones más utilizadas en la actualidad. Ahora, después de ver el marco legal, hablemos de los medios de pago, que son los tradicionales contra los electrónicos. Los tradicionales, pues como ahorita les decía, son efectivo, monedas y billetes, útil en feria comerciales y compras directas. Cheques, órdenes de pago bancarias, su uso ha disminuido frente a alternativas más seguras y transferencias bancarias. El método más empleado por su seguridad y rapidez, que es lo que mencionábamos ahorita, y los medios electrónicos. Los medios electrónicos van en temas de tarjetas de débito, que son pues tarjetas que están vinculadas a una cuenta bancaria y que pues es utilizado ampliamente por viajeros que hacen compras y retiros. Las tarjetas de crédito que permiten pagos diferidos, ideales para compras en línea, y plataformas de pago, ejemplo, PayPal, Stripe, TransferWise, eliminan barreras geográficas y agilizan los flujos de capital. Entonces, estos medios electrónicos este último son plataformas que están ligados a cuentas bancarias que pues se utilizan como un vínculo y que hay mucha seguridad y que no hay mucho riesgo, ¿no? Ya que son medios oficiales. Dándole un poquito más de detalle a todo el tema pues de los pagos y demás, hablemos de la financiación a largo plazo en el comercio internacional. La financiación de largo plazo proporciona a las empresas el capital necesario para realizar inversiones estratégicas, expandir operaciones en el extranjero y competir de manera efectiva en el mercado global. Y trae tres beneficios importantes. Uno, la inversión en la infraestructura, que esto, pues la realidad es que nos da muchas ventajas porque permite construir fábricas, plantas, adquirir maquinaria, contratar personal, etcétera. La expansión a nuevos mercados, que con el capital de largo plazo, las empresas pueden planificar estrategias de entrada a mercados extranjeros de forma sostenible. Eso son créditos que se utilizan para poder entrar a mercados nuevos y que no genere mucho riesgo, ¿no? Y por último, reducción de riesgos. La financiación en moneda local del país destino protege contra fluctuaciones bancarias, cambiarias y reduce el riesgo de incumplimiento, ya que si se hace un pago
por ejemplo, aquí en México y nos lo hacen en dólares, pues ahí el monto que vamos a estar recibiendo, pues depende mucho eh, del cambio de la moneda. Si hay cambios muy frecuentes en la moneda, pues el presupuesto se puede recortar importantemente de lo que tenemos presupuestado en tener un ingreso. Ya que hablamos de esa financiación, hay diferentes instrumentos que ayudan a que esta financiación se haga a largo plazo. Los instrumentos que existen son préstamos internacionales, que son otorgados por bancos multilaterales de desarrollo o instituciones financieras. Ejemplo, una empresa española solicita un préstamo en dólares a un banco multilateral para construir una planta en México. Y las pólizas de crédito a largo plazo. Acuerdo entre empresa y banco que establece un límite de crédito disponible durante 1 a 5 años y permite financiar operaciones como compra de materiales o expansión internacional. Un ejemplo es una empresa estadounidense que obtiene una póliza de $1 millón, de $1 millón durante 3 años para exportar productos electrónicos a Europa. Este segundo son los que suceden más frecuentemente, ¿no? Ahora, ya que hablamos de esto, de los instrumentos, hablemos de los riesgos que hay. Los riesgos en medios de cobro y de pago, eh, pues ahora sí que nos ayudan a identificar y gestionar esos riesgos que generan los medios de pago y cobro, y que nos ayudan a garantizar los pagos. Uno, son 4 tipos de riesgo. Uno, riesgo de impago. El comprador es cuando el comprador no cumple con sus obligaciones por insolvencia o falta de fondos. Mitigación, usar cartas de crédito o seguros de crédito a la exportación. 2. El riesgo de fraude. Uso de medios de pago no seguros o falta de verificación de identidad. Y la mitigación es plataformas certificadas y verificación de contrapartes. Eso es bien importante porque actualmente hay muchos fraudes que se hacen de empresas fantasmas, de entidades fantasmas, que pues se generan pagos en cuentas que no corresponden a una empresa, eh, pues ahora sí que real y no puede ser rastreada muy fácilmente. Riesgo cambiario, que son las fluctuaciones en las tasas de cambio, afectan el valor de los pagos recibidos. Y la mitigación es contratos futuros o pagos de moneda estable. Y por último, el riesgo regulatorio. El riesgo regulatorio va en función a incumplimiento de regulaciones locales e internacionales. La mitigación más importante es el asesoramiento legal especializado y cumplimiento de normativa proactiva. Teniendo claro esos riesgos de medio de cobro y de pago, ahora, ¿cuáles son los riesgos en la financiación? Los riesgos más importantes son el riesgo de tipo de cambio, que son lo que ahorita decíamos, las fluctuaciones entre las monedas, el riesgo de liquidez, que la empresa no dispone de suficiente efectivo para cumplir esas obligaciones y se mitiga a través de reservas, diversificando fuentes de financiación o usando líneas de crédito. Diversificando se refiere a que no tengamos un solo medio de inversión, sino que sean diferentes y que esto nos ayude a que no esté tan inseguro si en algún momento hay alguna situación como esta, ¿no? Y por último, el riesgo de la tasa de interés, que las variaciones en las tasas pueden encarecer la deuda, se mitiga con tasas fijas o instrumentos de cobertura. Caso práctico o un ejemplo es una exportadora alemana, obtiene un préstamo en euros para construir una planta en China. Si el yuan se devalúa,
frente al euro, la empresa tendrá dificultades para reembolsar el préstamo con ingresos de yuanes. Entonces, la solución es utilizar un contrato de futuros para cubrirse contra el riesgo cambiario y garantizar la variabilidad del proyecto. Entonces, esto son ahora sí que instrumentos que nos pueden servir para toda esta parte. Por último, conclusiones, conceptos clave para operar con éxito en el comercio internacional es conocer los medios de cobro y pago, seleccionar el instrumento adecuado, carta de crédito, transferencia o plataforma digital, lo cual nos ayuda a reducir esos riesgos y agiliza las transacciones internacionales. 2. Aplicar las normativas internacionales. El dominio de las tres, pues de las tres normativas que platicábamos al inicio de la sesión, nos ayuda o nos proporciona que tengamos una seguridad jurídica y facilita la resolución en disputas comerciales, ya que si no conocemos estas normativas, difícilmente vamos a poder hacer un reclamo, hacer una aclaración o demás, porque pues no conocemos cómo funciona. Entonces es bien importante informarnos de cómo funcionan estas normativas para que al momento de que entremos en estos medios de financiación, pues no haya un riesgo importante. 3, utilizar la financiación a largo plazo estratégicamente, lo cual nos ayuda a que los préstamos internacionales y pólizas de crédito permiten expandir operaciones, invertir infraestructura y reducir la exposición a riesgos financieros. Entonces, cuando lo hacemos a largo plazo estratégicamente, nos ayuda a cubrir un cierto periodo del proyecto, el cual pues puede ser un proyecto, un periodo de estabilización que nos ayude a que ese financiamiento no ponga en riesgo el proyecto completo como tal, ¿no? Entonces, porque siempre hay un periodo de estabilización. Durante ese periodo de estabilización, si logramos tener una financiación a largo plazo, esto nos va a ayudar a que tengamos un proceso estable y un negocio estable. Y por último, gestionar activamente los riesgos. Identificar y mitigar los riesgos cambiarios de liquidez, de impago, es fundamental para garantizar la viabilidad y el éxito de las operaciones comerciales a largo plazo. Entonces, todos estos conceptos que estuvimos platicando durante la sesión del día de hoy van en función a poder conocer un poco todos los medios de cobro y de pago que existen en el mundo de la logística y que es bien importante que tengamos conocimiento, que tengamos información, que tengamos documentación. Si en algún momento dado nos vamos a dedicar a esta parte o si nuestra posición en nuestro trabajo es de un import-export, pues es bien importante que tengamos las conocimiento de estas normativas, por ejemplo, o de conocer estos riesgos que existen, o conocer los diferentes instrumentos de financiación que podemos utilizar para que no nos agarre desprevenidos, para que podamos generar un proceso de pago y de cobro estable y que genere el menor riesgo posible para nuestro negocio, para nuestra empresa o para nuestro producto. Entonces, pues bueno, con esto cierro. Les agradezco mucho el espacio. Antes de terminar, es importante recordar tres cosas. Esta semana terminó el periodo de la actividad formativa 1. Ya casi todos compartieron su actividad. Ya fueron calificadas todas sus actividades. Entonces ya lo tienen por ahí en la plataforma. Y a partir de esta semana tenemos la actividad formativa 2, que la actividad formativa 2 es algo muy similar, es un proyecto integrador que hay que desarrollar en un tema de cadena de suministro global
para un producto. Entonces, esta actividad formativa tiene como fecha límite el día 28 de junio. Son 2 semanas las que tenemos para hacer esta actividad. Se las encargo un chorro para que no les afecten su evaluación. Y en la segunda actividad que tenemos durante las siguientes 2 semanas, es una autoevaluación. Hay un cuestionario corto de 10 preguntas, las cuales son en base a la información pues de todas las prestaciones que hemos tenido, y que puede ayudarles ahí para tener una autoevaluación de todos los temas y del contenido de clases que hemos tenido en las últimas semanas. Se pueden apoyar en las presentaciones que tuvimos. El cuestionario es en base exclusivamente de las presentaciones que estuvimos viendo en clase en cada una de las semanas. Entonces pueden ahí pues consultarlo. Y por último, y recordándoles nuevamente, las clases síncronas, que son de todos los lunes de 2 a 3 p.m. Entonces, con esto cierro. Les agradezco muchísimo el espacio, su tiempo. Estamos en contacto la siguiente semana, que vamos a estar viendo más temas relacionados al tema logístico. Y es bien importante mencionar, durante las siguientes 2 semanas son estas dos actividades exclusivamente. Entonces, no es una actividad por semana, son esas 2 actividades para las 2 semanas. La pueden ir adelantando. Entonces, pues bueno, se los recomiendo para que al final de la semana, del día 28, no estemos un día antes realizando la actividad, o que se nos pase la fecha y que la estemos compartiendo fuera de fecha, lo cual puede afectarles en su calificación. Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo el espacio, su tiempo, y espero que les haya agradado la información que les estoy compartiendo. Nos estamos viendo la siguiente semana en nuestra clase síncrona los lunes de 2 a 3 p.m. Que tengan buenas tardes y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.